Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, 2 semanas después de los anuncios del Premio Nobel. La semana pasada hablamos sobre el Premio Nobel de Medicina, el de Química, pero no nos referimos al de Física. Brevemente voy a hacer un pequeño resumen. Voy a tratar de ser lo más simple posible porque se está hablando de un tema bastante complejo. A principios del siglo XX, casi a mitad en realidad, se empezó a observar cosas raras. Ya se conocía que el átomo estaba compuesto por un núcleo de protones y neutrones y los electrones que giraban alrededor. Pero también se observó, ya se sabía, que de los núcleos salían unas partículas, en realidad electrones, salían electrones, se la llamó radiación beta. La alfa, otro tipo de radiación que salía de los núcleos, eran en realidad también núcleos de helio. Y la gamma es pura energía, onda electromagnética. Eran los tipos de radiación que se conocían a mitad del siglo XX o a principios del siglo XX ya. El tema es que cuando salían los beta, o sea, salían electrones, los físicos hacían el balance energético de la emisión, porque ustedes saben, al salir una radiación se puede medir lo que sale, qué partículas salen y cuánta energía llevan. Al salir un electrón, pues el tema es que no cuadraba la energía, era como un cajero o un contador que al hacer la suma de las cosas faltaba plata. ¿Dónde se ha ido la plata? Se ha vuelto invisible. Bueno, un físico, Pauli, teórico, dijo, la única explicación es que ha salido una partícula que no se puede detectar. Esta partícula ladrona se llevó la energía y por lo tanto aparentemente hay una violación del principio de energía, pero es porque la partícula invisible no se ha podido detectar. La partícula indetectable, y por supuesto tiene que ser una partícula neutra, porque la neutra es difícil de detectar, y de repente tampoco tiene masa. Y se le llamó neutrino. ¿Por qué neutrino? Porque es un neutrón pequeñito. Esta partícula neutrino entonces fue por mucho tiempo una hipótesis. Después de la Segunda Guerra Mundial, al construirse los primeros reactores, comenzaron a hacer experimentos con la radiación que salía del reactor. Salía cualquier cantidad de radiación y supuestamente salían muchos neutrinos que eran indetectables, pero que estos neutrinos podían causar reacciones que sí se podían detectar. Es así como en los Álamos, donde se hizo la bomba atómica, casi a mitad del siglo XX se descubrió finalmente, experimentalmente, la existencia del neutrino. Y a ese neutrino se le llamó neutrino electrónico porque salen con los electrones. Más tarde se descubrió que habían 2 tipos más que salían con una partícula que se llama muón y se le llamó neutrino muónico, y después la partícula tau salía con la partícula tau y se le llamó neutrino taónico. Hacía 3 tipos de neutrinos, cada uno con su compañero, que se llama leptón. En fin, bueno, se empezó a detectar neutrinos, y en especial los que venían del Sol. Allí, ustedes saben, hay reacciones nucleares tremendas de fusión y sale cualquier cantidad de neutrinos, sobre todo electrónicos. Al contabilizarse los neutrinos que venían del Sol, los electrónicos, nuevamente se da otra curiosidad, que no llegaban a la Tierra los que tenían que llegar, los electrónicos. ¿Qué pasa con estos neutrinos electrónicos que no llegan en la totalidad que fueron emitidos por el Sol? Nuevamente se hace una hipótesis, así son los físicos teóricos, hacen hipótesis cada vez más curiosas,
debe ser que los neutrinos han cambiado de personalidad. Nosotros esperamos neutrinos electrónicos y esto se convierte en otra cosa. Y finalmente el descubrimiento de que efectivamente los neutrinos cambian de personalidad en su trayecto es lo que finalmente descubrieron los premios, los físicos, uno japonés y otro canadiense con sus equipos, descubrieron que efectivamente había una oscilación. ¿Qué significa oscilación? Que este neutrino cambiaba de personalidad, como si que la personalidad media psicológica cambiaba de forma y no llegan los que esperábamos, sino se transformaron en otra cosa. Y para ello, necesariamente, el neutrino tiene que tener masa. De modo que ya el neutrino con masa ya es otro gran descubrimiento, que es una consecuencia de la oscilación, que ha sido premiada por la Academia de Suecia. Espero que se haya comprendido. Yo sé que es complejo, pero en fin, ya ustedes pueden ingresar a mi sitio web modestomontoya.org y ahí hay algunas otras explicaciones, y si tienen alguna pregunta, y también me pueden enviar su pregunta a modesto-montoya@yahoo.com, a nuestro semillero científico CEPRESIT, cienciaperú.org, que es un centro que forma niños para que sean futuros científicos, y nos ha ido muy bien porque hay jóvenes que empezaron en el 92, imagínense, cuando caía Abimael Guzmán, nosotros contracorriente, el terrorismo nos caía en la cabeza y nosotros formábamos niños para el futuro. Ojalá que vamos dentro de poco a organizar un semillero de políticos para que no cometan los errores que se están cometiendo. Es increíble cómo los políticos cometen errores de adolescentes, de niños, porque no han sido formados para ellos. Entonces vamos a tomar un tema para comenzar precisamente con uno de los productos de ese semillero de científicos CEPRESIT. Un muchachín chiquitín, que ahora es ya un poco grande, creo que me lleva como 20 centímetros, ha crecido en intelecto y en físico también. Como él era inquieto, era movedizo, hablador, creo que va a ser político también, experimentaba esto y lo otro, y ahora, bueno, después hizo su doctorado, después de la uni, físico de la uni, se fue a Francia a hacer su doctorado y ahora está en el CNRS, que es este Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS de Francia, que es, dicho sea de paso, el instituto que más publica en el mundo. Acuérdense, siempre hay los famosos rankings universitarios y sale pues Stanford, Harvard, etcétera, porque solamente toman en cuenta las universidades. Cuando se toman en cuenta también los centros de investigación, allí ya estas universidades norteamericanas quedan chiquitas, porque en primer lugar está el CNRS de Francia, pero también hay que decirle que compite con la Academia de Ciencias de China, que es un gigantesco, un monstruo de la ciencia y la tecnología. Me acuerdo que cuando le pregunto a mis colegas, ¿has ido a China? ¿Qué has visto? Dice, hacen lo mismo que nosotros, pero 20 veces más grande. Pero aún así, el CNRS y la Academia de Ciencia de China compiten, y estamos con Nahuel Monteblanco, justamente un niño, ex niño, que en los años 92 empezó en el CEPRESIT a hacer experimentos sencillos de física y ahora está haciendo un postdoctorado en el CNRS. Bienvenido, Nahuel, a este programa, tu programa. Cuéntanos buenos días, un poco, ¿te acuerdas de esos tiempos que hacías experimentos? Claro, son tiempos, tengo recuerdos muy gratos de esos sábados. Pasaba toda la tarde, mañana y tarde con ustedes haciendo experimentos. Recuerdo mucho las clases de magnetismo, recuerdo mucho al profesor que dictaba el curso, que era un docente de la uni, que después fue mi profesor en la universidad, y resulta que yo termino trabajando en materiales magnéticos. En magnetismo, justamente ayer estábamos con el ingeniero Gonzalo García, con quien nos vamos a conversar después, haciendo experimentos de magnetismo. Si ustedes dejan caer un imancito por un tubo de plástico, cae muy rápido, como si estuviesen sin nada, pero si lo hacen caer en un tubo metálico, se va frenando porque hay justamente la inducción magnética. El imán al caer
crea corrientes eléctricas y la corriente crea un campo magnético que se opone a la caída del imán. Una cosa fantástica que ustedes lo pueden hacer. Y tú estás en esos campos. Por supuesto, una revolución tecnológica a partir de los años 80-90 con la reducción del tamaño de las computadoras debido a poder reducir el tamaño de los materiales para generar discos duros y sensores que puedan leer información. Y todo eso es a partir de materiales magnéticos. O sea, estos son materiales, son imanes pequeñísimos. Digámoslo así, son con imanes acoplados muy pequeños, del orden de nanómetros, digamos 1.000.000 de veces más pequeño que un centímetro. O sea que en un centímetro cuadrado, ¿cuántos estos imancitos podrían ir? Una cantidad increíble. Impresionante. Todos compramos laptops, todos estamos buscando el celular más delgado. Eso es producto de la nanotecnología, de poder fabricar materiales mucho más pequeños, pero va de la mano con una investigación y una inversión en ciencia muy grande, porque nada se podría hacer si los científicos no están estudiando y reduciendo, junto con los ingenieros, estos materiales. Sabemos que las propiedades cambian con el tamaño, entonces se esfuerzan mucho en tener a los mejores profesionales investigando estos nuevos materiales, nuevas propiedades para poder tener patentes, para poder generar estas revoluciones tecnológicas. Claro, nosotros tenemos todos acá en el Perú equipos, máquinas, grabadoras, filmadoras, etcétera, etcétera, cada vez más pequeños y más potentes gracias a que ustedes los físicos de materiales magnéticos y otros hacen las cosas cada vez más pequeñas que hacen lo mismo que las grandes. Y esto significa, pues, por supuesto, en un celular, un aparato celular, miles de patentes. Sí, sí. Porque esto no es grande, no es que alguien haya inventado el celular con una sola cosa, hay miles de patentes. Pero sobre este tema vamos a hablar en el segundo bloque, Nahuel, y también hablaremos ya con el ingeniero Gonzalo García, que también conoce este NERS, estuvo en Francia, y ahora él está pues en el campo, siempre está en el campo político, nos va a contar qué es lo que él propondría para el Perú en el campo de la ciencia y tecnología, que es la única manera de salir de la pobreza en realidad en la que está el Perú. Regresamos. Gracias amigos por seguir con nosotros. Estamos conversando con Nahuel Monteblanco, físico, egresado de la UNI, doctorado en Francia y ahora está trabajando en CNRS. Nahuel, un poco, ¿qué infraestructura tienes allá en Francia para hacer este tipo de experimentos y cuántos científicos trabajan en este campo junto a ti? Bueno, yo estoy haciendo un postdoctorado en el CNRS de Francia, en una ciudad, Nancy, a 1 hora y media de París. Existen muchos centros de investigación del CNRS alrededor de Francia. Hay miles de científicos, muchos de ellos, un gran porcentaje extranjeros también, trabajando en el CNRS. Lo importante es generar publicaciones, patentes. Hay mucho dinero invertido en la tecnología. Las universidades juegan un rol muy importante porque van de la mano siempre con la industria. Y los ingenieros, los estudiantes que terminan una maestría y tientan un doctorado tienen la posibilidad de escoger entre cualquier centro del CNRS, los laboratorios del CNRS, para poder comenzar a hacer un doctorado en temas de actualidad, no en temas ya que obsoletos. Y el año pasado estuve en París a visitar a mis nietos y también ir a la Comisión de Energía Atómica de Francia, donde estamos en cooperación para hacer la aplicación de la radiación en la terapia del cáncer. Y tuve la grata noticia que hay varios jóvenes del Perú, de la UNI y también de otros sitios que están ingresando. Cuéntanos, explícanos, ¿quiénes son? Hay que estar orgullosos de ellos. Claro. Porque a pesar del sistema que no promociona mucho la investigación dentro de las universidades, especialmente las públicas, ¿no?, que tienen muchos problemas, hay muchísimos estudiantes que llegan a Francia como científicos, empiezan un máster, destacan, logran becas y terminan quedándose en Francia y produciendo. ¿Quiénes son? ¿Te acuerdas de los Por ejemplo, nombres? está Juan Carlos Rojas, es un doctor, estudió en Bariloche, pero ha sido captado, hizo 3 postdoctorados en Francia y ahora está en el CNRS como investigador principal. ¿De qué universidad peruana UNI, salió? Por supuesto, de la UNI. Es físico. Pero no solamente de la UNI, sé que hay un tacneño. Sí, también él está, creo, en París y en temas de ingeniería. Ordóñez. Sí. Me lo han comentado, no lo conozco todavía, espero conocerlo pronto. Pero así como él, existen muchísimos estudiantes de doctorado que están haciendo sus primeros postdoc en Francia. Hay uno que está en el Instituto Curie,
en el centro de París haciendo cosas fantásticas de la física aplicada a la medicina, Caracho, que es Kevin Contreras. Lo conozco, por supuesto, es un amigo mío. Estamos junto con él y con un grupo de científicos tratando de organizar el primer encuentro científico en Europa de peruanos. Mira, ya nos están ganando. Nosotros estamos con el Encuentro Científico Internacional. Vamos a hacer en varios sitios, Encuentro Científico Internacional en tal sitio, para salir del... La idea es sumar, es mostrarle a los políticos peruanos que los países desarrollados basan ese desarrollo en ciencia y tecnología, principalmente. Lo curioso, Nahuel, es que Kevin Contreras, tenemos también a otro monstruo de la ciencia, por así decirlo, a Harald Helmholtz, que es un matemático que está en la Escuela Normal de París, ¿no? Matemático que resolvió un problema de hace 200 años y que Alemania lo ha captado para este instituto Alexander von Humboldt, que es una cosa impresionante por su prestigio. Supongo que estará allí 2, 3, 4 años para luego regresar a París. Un peruano igual que se divierte cocinando esta comida peruana famosa para sus amigos de París. De modo que nosotros estamos muy contentos. Harald lo conocemos también de muy pequeño, cuando en el CEPRESID promovíamos la ciencia entre las chicas, y lo interesante es que hay un buen equipo internacional. Pero la pena, la tristeza es que no regresan al Perú, porque hasta ahora aparentemente el gobierno, que prometió cosas y no las cumplió, motivo por el cual ahora está en una desgracia total en lo que respecta a su popularidad. El que promete y no cumple es como una mujer engañada. Realmente desastroso gobierno en lo que respecta a la prometida carrera del investigador, que hubiera sido la única forma de atraer, significa un buen sueldo y también los recursos. Entonces tú cuéntame, ¿cómo ves esta situación? Crítica, porque estamos dejando pasar el tiempo, desaprovechando la oportunidad de sentar las bases de una carrera del investigador como existe en Argentina, en Brasil, en Chile. Conversando con muchos científicos latinoamericanos, somos los únicos que no podemos regresar, mientras que los postdoctorados argentinos están haciendo el tercer postdoctorado pagados por su país en algunos casos, y no por becas extranjeras, pero con el puesto fijo para poder volver. Obviamente la calificación, la estabilidad laboral que tienen es porque hay comisiones que se encargan de ver producción científica, nexos internacionales, para que esto pueda producir patentes y mantenerse en el tiempo. Sí, he visto ahí en el portal del CONACYT, que es Argentina, ¿no es cierto? Sí. Pues allí hay un contador, así el contador dice, ¿cuánto están regresando? Creo que ya están por los 2.000. Imagínense, toda una política para atraer en Argentina. Y en México igualmente ponen el proyecto insignia del CONCITEC de México, también es la repatriación de talentos. Pero no solamente repatriar a los nacionales, sino también atraer a extranjeros y retener a los que están acá, porque los que están acá se van apenas terminan su carrera y nos quedamos solos prácticamente. Dicen que necesitamos 17.000 y tenemos 1.000. ¿Qué significa eso? Es como si que los partidos de fútbol serían con 17 jugadores y el Perú entra a la cancha con un jugador. Esa es más o menos la equivalencia, o sea que no vamos a ganar ninguna clasificación. Bueno, pero por otro lado, ¿qué es lo que, Nahuel, tú ves en el ambiente de los peruanos en el extranjero respecto a esta política de atracción? Respecto a la política de atracción, que todavía... Que hay de $2.000 al mes por 2 años, dicen, ¿no? No, eso es imposible. Solamente podrían regresar aquellas personas que piensen hacer otra cosa en 2 años. Así de sincero. Porque uno no puede dejar la estabilidad que tiene afuera, las condiciones, un sistema que motiva a hacer investigación, que cuenta con todos los medios para regresar por 2 años y después estar en la incertidumbre de si es contratado por una universidad que generalmente no tiene espacio, no tiene presupuesto, o estar viendo la forma de hacer otra cosa. Eso es impensable, creo, para la mayoría de científicos, pero todos me hacen la misma pregunta. Dada esta red de científicos que tenemos, es que a pesar de todo el esfuerzo que se hace, la repatriación no es atractiva aún. 2 años. La política actual. Sí.
Ahora, pero por supuesto, si ahora mismo los que quieren regresar no tienen remuneración adecuada, a la UNI y a las universidades estatales, por ejemplo, los que han regresado por razones ya totalmente personales, les ofrecen 1.500 soles al mes, soles. Tenemos a Angélica Baena, una doctora en química, que se enamoró por internet de un peruano, desde el famoso, ¿cómo eran? Antes era el I5, ¿cómo era esa? Hace como 15 años, algo que terminaba en 5, 5. Ah, High Five. High Five. Así comenzó hace como 15 años. Se enamoró de un peruano, después pasó al Facebook. Al Facebook y todo lo que hay ahora, como el otro, el Skype y todo. WhatsApp. Finalmente se enamoraron y se vino al Perú, pues, por este muchacho, este joven. Muy bien. A buscar trabajo. No hay trabajo. La UNI le da, bueno, se contactó conmigo, le dimos un espacio, pero no le podemos pagar más que 1.500 soles. Y eso que todavía no le pagan después de 6 meses de trabajo, porque la burocracia se hace tan compleja. Es decir, hay que estar fanáticamente enamorado para venir, pero no hay otra forma. Yo quisiera apuntar aquí algo. No solo, aparte del tema económico, que es a veces... Claro, por supuesto, hay otros temas. 1.500 soles yo creo que nadie volvería, porque existen otras maneras de ganar 1.500 soles. Es las condiciones. Si uno regresa a una universidad nacional, tiene que luchar contra el sistema que no está acostumbrado a la investigación científica, que te pone todas las trabas posibles para que tú no puedas desarrollar proyectos, que los mismos estudiantes no saben qué se investiga en su facultad porque no hay una comunicación, porque la investigación no está puesta en valor aún. Y eso es algo que tenemos que, dado que las autoridades no les interesa, los mismos científicos promover. No hay una tradición, ¿no? Por ejemplo, yo regresaba a la UNI hace 3-4 meses, me fui del IPEN, pero los muchachos mismos, dado que no hay tradición, no están muy interesados en la investigación. ¿Cómo, otorgarles ese amor por la investigación? Y eso creo que me parece a mí que es desde niño, ¿no? Por supuesto, desde niños tú tienes un ejemplo, ves un científico, entiendes lo que haces, te enamoras de la ciencia desde niño con el tiempo, pero en la universidad tienes que tener por lo menos ejemplos de investigadores. En Francia existe lo que es la carrera del investigador-profesor, que tiene una plaza de investigador, pero dicta cursos del tema que investiga para poner a los estudiantes en la frontera del conocimiento. Esos estudiantes ven a su profesor investigador, los llevan a los laboratorios, tienen una interacción muy fuerte con la parte práctica en la industria o en los mismos laboratorios de investigación del CNRS. Y además en estos institutos de Francia hay una horizontalidad. Cuando yo estaba allá, pues también 8 años conozco. El gran director y el alumno se tutean, ¿no? Por supuesto. Acá hay una gran diferencia. El alumno va con timidez a ver si puede hablar con el profesor. Bueno, es una cosa totalmente diferente que vamos a seguir conversando, Nahuel. Vamos a estar haciendo muchas cosas juntos. Estamos también con el Encuentro Científico Internacional, que los hacemos en conjunto con tu institución que se llama científicos.pe, www.científicos.pe. Y ahora la que me dices, nosotros en el encuentro queremos hacer encuentros científicos en varios sitios del mundo. Entonces nos unimos para hacerlos en conjunto con la red que tenemos, como 40.000 personas que nos siguen. Impresionante. La verdad que estoy muy contento de estar aquí, doctor Montoya, porque es un placer conversar y recordar esa infancia y darme cuenta que era verdad, que la motivación en los niños desde muy temprana edad hacia la ciencia tiene muy buenos resultados. Y sobre todo, amigos que nos escuchan, yo siempre me quejo de la política atroz que hace el gobierno en ciencia y tecnología, pero a veces de repente se transmite un poco de pesimismo. No, señores, no, amigos, la carrera de ciencia es la mejor que pueden tener sus hijos. El mundo los está buscando desesperadamente. Termina de científicos y tienen el mundo a sus pies, como se dice. ¿No es cierto? Sí, eso es totalmente cierto. De modo que si ustedes quieren un futuro brillante para sus hijos, es la ciencia que les espera. De lo contrario, van a estar ustedes, como ocurre en el Perú, con no sé cuántos miles de abogados y de todo tipo de profesiones que no contribuyen en prácticamente nada con el progreso del Perú. Gracias, Nahuel. Y regresamos entonces con el ingeniero
Gonzalo García, a quien lo vamos a interpelar ya como político, y Nahuel y yo vamos a hacerle preguntas, digamos de repente inoportuna, pero así es la vida. Regresamos.